Así es, sin duda yo creo que serían mis últimas peleas buenas y pues, ¿por qué no va a ser la última con Inoue que sería, porque he oído que quiere subir a peso pluma Inoue, pero pues estaría bien buscarlo ahí para hacer una buena pelea contra él. Inminente y muy esperado el regreso de Juan Francisco El Gallo Estrada, así como lo escuchaste en ese pequeño extracto de una entrevista que dio El Gallo Estrada para ESPN hace 2 días. El Gallo Estrada, para muchos el mejor boxeador mexicano que existe en la actualidad, y vaya que se ha propuesto desafíos para este 2023 y para el próximo 2024. De entrada lo veremos pelear contra el peligroso japonés Kazuto Ioka, uno de los peleadores más técnicos de Japón, un boxeador desafiante que va al choque y sin respeto, y ese estilo justamente es el estilo que más se le acomoda al Gallo Estrada. La unificación por los títulos superpluma de la WBA y de la WBC serán unificados bajo un ganador este diciembre. En una entrevista que el Gallo Estrada dio a ESPN hace unos días, confirmó que su regreso sería para este diciembre en una pelea unificatoria contra el peligrosísimo boxeador japonés Kazuto Ioka, quien ostenta el cinturón superpluma de la WBA, tras derrotar por decisión unánime a Joshua Franco en este pasado junio del 2023. Y también hay que recordar dos cosas sobre esta pelea. Uno, que Joshua Franco llegó derrotado porque perdió la pelea en la báscula al no dar el peso. Franco, quien había llegado con un récord de 18 ganados, 2 derrotas y 3 empates y 8 knockouts, había sido despojado del cinturón antes de subir al ring, al pesar 6.25 libras por encima del límite de división de 115 libras, y el único que tenía derecho al cinturón esa noche por esa misma razón era Ioka. Y segundo, recordemos que esta pelea con Franco fue una revancha directa y mandatoria tras haber empatado en Japón el 12 de diciembre del 2022 en una pelea donde francamente Joshua Franco terminó siendo robado. A mi gusto y al de muchos, Franco presentó un mejor parado aquella noche y propinó más golpes al japonés, pero cuando se pelea en Japón hay que noquear para ganar. En Japón, para ganar hay que noquear. Así ha sido históricamente. Pocas veces Ioka ha salido de Japón para pelear, solamente 2 veces, y ha sido a China y a Estados Unidos. Cuando salió a pelear a Macao en China fue en el 2018 y perdió por decisión dividida, y la otra vez que se atrevió a salir de Japón fue en Estados Unidos, donde tampoco le fue muy bien que digamos. Ganó por decisión unánime contra el puertorriqueño McWilliams Arroyo en una pelea buenísima, donde cualquiera de los dos se la pudo llevar. Y para esta ocasión ya solamente falta pactar el lugar. Una parte de la gente poderosa que mueve esto quiere que la pelea sea en Japón, en Kioto, pero otra parte de los empresarios quieren que esta pelea se lleve a cabo en los Estados Unidos, en Las Vegas. Ya solamente falta el lugar, pero a mi gusto el lugar es irrelevante. El que es perico donde quiera es verde, como decimos en México, y el gallo, si va a Japón, irá a noquear, si va a Las Vegas, irá a noquear. La estrategia del gallo es consolidarse como ídolo, y esta pelea contra Ioka es importante, pero solamente es un escalón más para llegar contra Naoya Inoue, su verdadero objetivo. Naoya Inoue, como ya lo escuchaste en el pequeño fragmento de la entrevista que le hicieron al gallo, dijo el Gallo Estrada que va a buscar una pelea contra el monstruo Naoya Inoue, y ese es el verdadero objetivo del gallo. Pero antes deberá de pasar por este subjefe, Kazuto Ioka, que es un peleador muy aguantador y con unas habilidades que pondrán a prueba el estilo mexicano del Gallo Estrada. Con respecto a Ioka, podemos decir que su mayor cualidad es la inteligencia. Tiene una efectividad noqueadora del 50% contra el Gallo Estrada, que tiene una efectividad noqueadora de 63.64%. Físicamente Ioka es pequeño, mide 1.64 de altura y sus brazos son cortos, ya que su alcance no es superior a su altura. El alcance de Ioka es de igual 1.64 centímetros. El Gallo Estrada físicamente está más chaparrito, con 1.63 de estatura, pero tiene unos brazos muy largos. El Gallo Estrada tiene un alcance mucho más largo que Ioka, con 1.68 centímetros. Y digo que mucho más largo porque en la ciencia del boxeo cada centímetro cuenta. Ahora, con el factor edad, el Gallo Estrada tiene 33 años cumplidos y Kazuto Ioka tiene 34. Por ese lado están parejos los dos, ya que están madurones y en sus últimas peleas. Yo veo una pelea bastante pareja, donde si el Gallo Estrada quiere darle más satisfacciones a México, va a tener que noquear, ya sea en Japón o en Las Vegas o en Marte, no importa el lugar.
Para seguir adelante con sus metas tendrá que noquear a este peligroso rival que abraza mucho y es muy tramposo. El Gallo Estrada tendrá que sacar su empuje, su juego de pies y la potencia a la cual nos tiene acostumbrados. El Gallo Estrada está de regreso y lo veremos este diciembre, es un hecho. Y hay que decir que el Gallo Estrada es un peleador también muy inteligente, ortodoxo en su manera de pelear, con 44 peleas ganadas, 28 knockouts, con un 63.64% de efectividad noqueadora y 3 derrotas, una ante el tailandés Wisakil Wangek en Estados Unidos en el 2019 en una pelea amañada, donde claramente el ganador fue el Gallo Estrada, pero la pelea llegó a los 12 rounds y por decisión dividida se llevó el triunfo el tailandés en un polémico resultado. ¿Alguien vio esta pelea? ¿Verdad que se la robaron al Gallo? Escríbeme tus opiniones aquí en la cajita de comentarios. El Gallo Estrada también perdió con Román González el Chocolatito en el 2012 en el Sports Arena en Los Ángeles, pelea que se fue a la distancia y la ganó Chocolatito por decisión unánime. La otra derrota fue contra un mexicano, Juan Carlos Sánchez Jr. en México en el 2011, pelea pactada a 8 rounds. Y esa pelea fue en los inicios del Gallo Estrada, y esa pelea se la llevaría Juan Carlos por decisión unánime, una pelea por demás muy buena y emotiva donde ambos mexicanos chocaron y fue un verdadero regocijo y deleite para los amantes del buen box. Gallo Estrada es un boxeador que se ha enfrentado a lo mejor de su división y que no se le esconde a nadie, tampoco pone cláusulas abusivas. El Gallo Estrada conquistó el corazón del respetable público por su humildad y por su hambre de gloria. Gallo Estrada regresa en diciembre y ya sea en Japón o en Las Vegas, el Gallo tiene que noquear a Ioka y estoy seguro que lo logrará. Lo que es una incógnita es la pelea con Naoya Inoue, el monstruo, que es para donde todo apunta, mis amigos. Esta pelea sí o sí se va a dar porque representa una derrocha económica muy importante para los organizadores. Esta pelea de Naoya Inoue contra el Gallo Estrada la veo mucho más probable que la de Naoya contra el Venado. El Venado López también quería bautizar a Naoya Inoue, sin embargo no creo que el Venado le gane. El Gallo Estrada a mi gusto tiene mayores posibilidades de derrotar a Inoue, sobre todo si esta pelea es en Japón, donde como ya lo dijimos hay que noquear. Y no solo está Naoya Inoue esperando al Gallo Estrada, también lo espera su hermano Takuma Inoue, de quien se dicen muchas cosas extraordinarias en Japón. El hermano de Naoya Inoue, Takuma Inoue, es 2 años menor que su hermano y debutó en la escena del boxeo en el 2013. Tiene una estatura de 5 pies y 4 pulgadas. Takuma Inoue compite en el título de peso gallo y actualmente posee el título de peso gallo de la AMB. Takuma ha peleado 19 combates, ganando 18 de ellos y perdió su única pelea contra Nordin Ubali en el 2019. Su último combate fue contra Liborio Solís, ganando por decisión unánime. En muchas entrevistas Takuma ha mencionado cómo quiere igualar el legado de su hermano y algún día convertirse en un campeón unificado como su hermano mayor. Los dos hermanos fueron entrenados por su padre Shingo Inoue y recibieron entrenamientos de él en sus años de formación. Takuma Inoue en varias ocasiones ha mencionado que quiere pelear con el Gallo Estrada en peso pactado, a lo cual el Gallo respondió que su principal interés era en enfrentar primero a su hermano y después ya veríamos. Otro personaje que también ha manifestado serio interés de enfrentar al Gallo Estrada es Alexandro Santiago, el Peque Santiago, el nacido en Tijuana, Baja California, México. En sus redes sociales ha dicho que su equipo ya ha tenido varios acercamientos para llegar a un acuerdo y que se haga el pleito entre el Peque Santiago y el Gallo Estrada. Y del Peque Santiago podemos decir que es un peleadorazo también, sin duda alguna sería un tirazo épico. El Peque Santiago tiene 27 años, de Tijuana, Baja California para el mundo, con un estilo típico mexicano, y aquí en BoxRec le pusieron ortodoxo, pero su estilo es mexicano al 100%. Mide 1.59 metros y tiene brazos muy largos. Su alcance es de 1.66 metros, o lo que es lo mismo, 166 centímetros. Tiene un porcentaje de efectividad noqueadora del 50%, con un récord de 28 peleas, con 14 de ellas ganadas por nocaut, 3 derrotas por decisión y 5 empates. Pero que no te engañen sus números, este es un boxeador bastante interesante que ha corregido muchos errores, ha entrenado duro, le ha echado ganas y se le ve, que realmente está pasando por su mejor momento en su vida. Hace poco nos tocó a mí y a mi hermano hacer la narración en vivo donde peleó con Donito Donaire. Es un boxeador bastante interesante y como les dije, se le nota que está pasando por su mejor momento físico-atlético.
Cuando le ganó a Donito Donaire, le ganó por una ajustada decisión dividida, pero muy justa. Lo vimos en esa batalla muy sólido, muy bien plantado, cortando muy bien el ring y sacando buenas combinaciones. Lo vimos sobre todo con un excelente cardio. Los rounds finales le metió una paliza a Donaire, quien a pesar de su edad lució bastante competitivo, déjenme decirles. A mí en lo personal esta pelea se me hace de lo más interesante, a pesar de que sus números puedan ser engañosos. ¿Por qué? Porque está pasando en su mejor momento, está en la mejor condición física de su vida. Yo creo que esta pelea le vendría mejor a Alexandre Santiago que lo que le vendría al Gallo. Yo creo que el Gallo por conveniencia no se va a ir con el Peque Santiago, sino con los japoneses. Pero yo quiero leer tu opinión aquí en la cajita de comentarios. ¿A quién te gustaría ver? Lo más seguro es que al Gallo Estrada lo vamos a ver contra todos estos boxeadores que te estoy mostrando, Y de eso se trató la entrevista que el Gallo Estrada les dio a ESPN. Es una entrevista muy buena, si tienes oportunidad de verla, hazlo porque está muy completa. Es un hecho que el Gallo Estrada va a estar de regreso en diciembre, en este 2023, contra Ioka por la unificación del título, y después, ahí está la incógnita. Si Inoue se ajusta al peso, entonces el Gallo Estrada tiene en la mira al japonés, y esa sería sin duda la pelea del siglo, sin temor a ser exagerado. Sería la pelea más dramática de todos los tiempos por los estilos, por el tipo de gladiadores que son los dos. Y en cuanto a los números de Inoue, ni qué decir, y físicamente el alcance que tiene Inoue es mucho mayor al del Gallo Estrada. Los brazos de Naoya Inoue son mucho más largos que los brazos del Gallo Estrada. También es más joven, tiene 30 años, pero a mí lo que me asombra es este 88%. Es una bestia. Ha tenido 25 peleas y de esas 25 peleas ha ganado 22 de ellas por knockout. Esto es increíble. 88% de efectividad noqueadora tiene este guerrero japonés, y esto es algo a tenerle mucho respeto. Naoya Inoue casi no ha salido de Japón, y las pocas veces que ha salido de su país ha sido simplemente para noquear, para demoler. También hay que decir que el último boxeador que tuvo éxito en saltarse una división también hay que resaltar, y esto es muy importante, que el último boxeador que tuvo éxito en saltarse una división para coronarse dos más arriba fue precisamente Naoya Inoue en diciembre del 2014. Saltó de mini mosca a super mosca y noqueó a Narváez. Y el anterior a él fue Broner en junio del 2013, quien saltó de ligero a welter y ganó por decisión dividida a Malik Nagy. Naoya Inoue, por estas razones que te estoy exponiendo en este video, es considerado como el mejor boxeador japonés de todos los tiempos, y la pelea de Naoya Inoue contra Gallo Estrada dejaría muchísimo dinero a los promotores y a las casas de apuestas, y a nosotros, el respetable público, nos dejarían satisfechos, nos darían lo que tanto queremos ver, y lo que queremos ver son buenos pleitos también, como el de Tyson Fury contra Usyk, que ya está firmada, está pactada y la vamos a tener. La narración en vivo para todos ustedes. Con respecto a esta pelea, yo sí la estuve esperando todo el año y nada de qué pasaba, y de repente se juntaron los astros y sucedió de la nada. Usyk contra Tyson Fury va a estar buenísima, y yo creo que Tyson Fury va a ganar, y les daré mis justificados motivos en un próximo video. Así que suscríbete a Richie Vlogs si aún no te has suscrito, toca la campanita y activa todas las notificaciones para que YouTube te avise cuando subimos nuevo video. ¿Y tú qué opinas? ¿Qué pronóstico te animas a dar de la pelea que este diciembre sostendrá Juan Francisco el Gallo Estrada contra Kazuto Ioka por la unificación? Yo creo y espero de corazón, como aficionado, que el Gallo va a noquear, ya sea en Japón o en donde sea. ¿Que va a ser una pelea difícil? Sí, muy difícil, pero el estilo de Ioka se le facilita mucho al Gallo. El Gallo se siente muy cómodo peleando contra peleadores como Ioka. Eso sí, no se debe de confiar, tiene que noquear. Pero esa es mi opinión, yo quiero leer la tuya, así que escríbela aquí en la cajita de comentarios. Y si este video te ha gustado y te ha parecido útil, interesante, hazme el enorme favor de compartirlo con un amigo. Eso nos ayudaría increíblemente para llegar a nuestra meta, que es de 100,000 suscriptores de aquí a diciembre. Me despido deseándoles lo mejor y agradeciéndoles su preciado tiempo. Muchas gracias por llegar hasta el final de este video. Pasen por nuestra tienda oficial de YouTube a ver qué se llevan. No acepten invitaciones, nuestra tienda es solamente esta.
en la descripción y en el primer comentario fijo les voy a dejar el enlace a nuestra tienda. Richie, mi hermano y mi mejor amigo, mi socio, te mando un abrazo y muchas gracias por compartirme tu espacio y ser mi socio. Nos vemos en el siguiente video programa con la ayuda de Dios, porque sin el Creador no somos nada. Muchas gracias a todos nuestros suscriptores, de verdad, gracias a todos los que comparten nuestro contenido, nos regalan like y comentan en nuestros videos. Créanme que sin ustedes el éxito de este canal no sería posible. Hay otra manera de apoyarnos y esa es a través de las membresías. La membresía cuesta 50 pesos y al pagar esa cantidad te haces acreedor a beneficios especiales por parte de Richie Blog. Estos beneficios incluyen contenido exclusivo para miembros como videos y en vivos exclusivos solamente para miembros, mayor rapidez de respuesta a la hora de que te respondamos tu comentario y regalos como este libro, este librazo en PDF de las mejores estadísticas, los mejores números y las anécdotas más desconocidas de nuestros boxeadores latinoamericanos. Este libro te lo haremos llegar a tu email en cuanto te hagas miembro del canal, ya que es un beneficio para nuestros miembros, al igual que descuentos especiales en nuestra merchandise, emojis alucinantes y muchas otras cosas más. Te haces miembro haciendo clic en el botón de miembros que aparece al inicio del canal, le das clic en el botón que dice unirme y después clic donde dice gladiador básico. Sigue las indicaciones y hazte miembro del canal por 50 pesos al mes. Otra manera de apoyarnos es a través de los super gracias, de tus super thanks. Para esto hay que hacer clic en el icono del signo de dólares con el corazoncito y ahí mismo registrar la cantidad de tu donación. Que Dios les dé más y nos vemos en la siguiente emisión con la ayuda del Creador.